Muy buenas tardes. Seguimos aquí en la Expo UCSE, en este día dedicado a la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Y hemos venido recorriendo distintas carreras desde hoy a la mañana, con geografía, después abogacía, pericias criminalísticas, relaciones internacionales, y en este caso vamos a hablar un poco sobre la licenciatura en Ciencias Políticas, de la mano del licenciado Ezequiel Roldán. Ezequiel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un saludo para todos los que están ahí conectados y para vos, muchísimas gracias por la invitación. No, bueno, gracias a vos por este encuentro, por este momento. Le contamos a quienes nos están siguiendo por el Facebook oficial de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Ezequiel es egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y bueno, lo hemos invitado para que nos cuente un poco cómo ha sido ese trayecto por aquí, por las aulas de la UCSE. Y antes que nada, bueno, como venimos repasando un poco con las personas, por lo menos con la mayoría de las personas que hemos entrevistado hoy, Ezequiel, es preguntarte cómo inicia tus inquietudes por las ciencias políticas. ¿Ha sido en el secundario? ¿Ha sido después? ¿Qué ha ido cultivándose en vos que te ha invitado, te ha incitado a seguir la licenciatura en ciencias políticas? Bueno, siempre desde la secundaria he sido un poquito rebelde, vamos a decirlo así. Me gustan mucho las materias vinculadas a humanidades. Y bueno, o sea, yo creo que tenía muy claro a partir del tercer año de la secundaria hacia dónde apuntaba. Si bien me gustan muchas otras materias, por ejemplo, química, me gusta mucho física también, pero siempre tenía, digamos, no sé cómo llamarlo, de ser bueno para los debates con los profesores, Sí. con otros alumnos. Generalmente, bueno, tenía muchos debates más en las ciencias sociales, en materias relacionadas a historia, sociología también teníamos también ecología, la escuela secundaria normal de la ciudad de La Banda, en la José Benjamín Gorostiaga, que tenía muy buenos profesores, y eso es lo que yo recalco, donde te hacían comprender muchísimo la situación actual de que estamos viviendo en ese momento, para que recuerdes, de la década del 90. Cuando mi sueño era entrar a una universidad. Era un sueño, se no veía la hora de terminar la secundaria para ingresar a la universidad. Y eso, en ese tiempo me acuerdo que mi vieja me dice, bueno, ¿qué vas a estudiar? Definirte, porque yo quería estudiar dos carreras, que una de esas era ciencias políticas y la otra era sociología en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bueno, obviamente me voy a los dos cursos de ingreso, pero me gustó mucho ciencias políticas y decido quedarme en la Universidad Católica, lo cual creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque me he dado cuenta de que la ciencia política es mi pasión. Me encanta el que estudia ciencia política y que vive la ciencia política, lo siente, lo apasiona, lo vive, le gusta el debate, le gusta, digamos, investigar, le gusta enseñar, le gusta todo relacionado a la política. Y bueno, ahí es donde yo comencé a transitar mi carrera. Me fui a la Universidad Católica. Me acuerdo que cuando nosotros entramos en el año 98, recuerdo que se inauguraba, digamos, un nuevo esquema de la carrera. ¿Por qué? Porque antes la carrera de ciencias políticas estaba vinculada mucho a la carrera de abogacía. Había muchas muchas materias, perdón, que se compartían. Estaban en común, sí. Sí, y en ese tiempo me acuerdo que se da un nuevo plan y nosotros somos los que vamos a inaugurar ese nuevo plan, el plan 98. Me acuerdo que todavía no existía o estaba en creación la carrera de Relaciones Internacionales, en la cual teníamos una compañera que estaba con nosotros Ciencias Políticas, para que después, cuando se cree la carrera de Relaciones Internacionales, ella pueda seguir cursando. Así que bueno, ahí comenzamos a conocer a muchos compañeros. Hay el caso de Martín Gallardo, el caso de un amigo, Gordon Farías, me acuerdo que era compañero también, Martín, y muchos chicos que bueno, que ellos ya venían de la camada vieja, como nosotros les llamamos, pero empezamos a vincular, a conversar, a aprender también de ellos, de lo que sabían. Y bueno, empezó la vida universitaria, como siempre decimos, y bueno, creo que aprendimos mucho entre todos. Y bueno, después cada uno tomó su lugar, su rienda para el lado donde quería, que sea Martín ha ido para el lado de la metodología. Bueno, a mí me gustaba mucho la cuestión latinoamericana,
y bueno, empecé más a indagar sobre la cuestión latinoamericana. Así Qué bueno pasó, esto que me digamos. estás. Sí, sí, Claro. No, 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 bueno, estaba anotando todos los hilos que me deja servido para poder seguir conversando con vos, porque, bueno, por un lado, esto de la vida universitaria, ¿cómo te has encontrado vos con esta expectativa que vos tenías y que después te has llegado a una carrera de ciencias políticas en un contexto que no es cualquier contexto en Argentina, mucho menos en la historia moderna? Vos me estás hablando fines de los 90 y seguramente la carrera te ha agarrado ya en los años 2000 con, bueno, lo que se conoce que ha pasado en el 2001, lo que ha sido después todo ese proceso hasta el 2003, 2005, lo que pasaba en Santiago del Estero también en ese contexto. ¿Cómo te encontró como estudiante en eso, como una especie de laboratorio abierto en el que vos podías manifestar o podías hacer un contrapunto entre la academia y lo que estaba pasando afuera, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional? Bien, bueno, generalmente éramos un grupito, me acuerdo en ese tiempo que hay algunos, digamos, licenciados en ciencias políticas y también hay algunos chicos que estudiaban abogacía que conformamos un pequeño grupito donde hablamos sobre cuestiones más, digamos, nacionales y regionales. Por ejemplo, me acuerdo que en ese tiempo también se hablaba sobre las cuestiones indígenas y sobre la lucha de los indígenas, el reconocimiento de los pueblos indígenas, y bueno, apuntamos hacia ahí nosotros la cuestión regional. Y también, digamos, en ese tiempo había un amplio debate dentro de la universidad, porque la universidad, digamos, había diferentes agrupaciones políticas a la cual yo no me sentía representado por las agrupaciones políticas, pero me vinculé a la política aún no sintiéndome representado, porque sabía que tenía que vivir la política desde adentro, la política universitaria. Me prendí en los debates que se realizaban, por ejemplo, en las asambleas. Era bastante conflictivo mi manera de ver ese tiempo la política. Hoy ya soy otra cosa, ya con unos años de más. Ya no soy aquel joven rebelde, pero sigo manteniendo mi rebeldía, digamos, en otros aspectos. Soy un poco más de escuchar, de buscar el consenso, de buscar otras cosas, pero en ese tiempo, digamos, era bastante conflictivo la política en las universidades. Y me acuerdo que sí, formé parte de varias agrupaciones, de una agrupación en realidad quise, digamos, conformar como una mínima agrupación ahí con chicos de abogacía y ciencias políticas, pero que estaba más vinculado a la concientización más que a la participación en sí de las elecciones. Y bueno, recuerdo también mucho la cuestión de muchos docentes a los cuales debatíamos mucho, o sea, se debatía con los docentes. Me acuerdo que la primera clase que tuve fue con la profesora Teresita Vélez, que ya no está, digamos que hace unos años falleció, pero fue la primera clase y me acuerdo que éramos 6 compañeros que estábamos en el aula y ella manda a pedir como recibimiento café para todos. Café con unos, me acuerdo, unos alfajorcitos de maicena, y comenzamos ahí a tomar, a conversar acerca de la política. Y me acuerdo que ella, bueno, nos comenzó a enseñar, me acuerdo ese derecho público 1 era, y comenzamos a hablar de política, y después en la segunda clase tuvimos con otro profesor que actualmente está ahí, el profesor Farías. Apenas entramos a la universidad, digamos, a primer año, nosotros éramos nuevitos, nos planteó un debate. Y ahí comenzamos a debatir, y era horas, nos sentíamos el paso del tiempo para debatir cosas entre compañeros y con el profesor. Me acuerdo que terminó un debate, estuvimos debatiendo desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, terminando el debate en el auto del profesor. Él se iba ya y nosotros teníamos que entrar a las 2, me acuerdo, de la tarde, teníamos que entrar en otra materia. Y bueno, pero fueron espectaculares los debates que había, porque hablamos de todo, de filosofía, de política, de religión, muchísimas cosas. Y bueno, lo que tiene la ciencia política, la carrera de ciencia política, es eso, es que te permite un amplio número de conocimientos que vos puedes relacionarlos, vincularlos, hablar sobre muchísimas temáticas, y ves una permanente actualización también de lo que se van dando. O sea, es tener mucha idea de política del pasado, pero también de cómo se va viviendo el presente. Y bueno, en ese tiempo era la etapa de la crisis del neoliberalismo. Me acuerdo que en el 2001, ya en el cuarto año que estaba yo, ya por terminar la carrera, me acuerdo que mi compañero venía y me dice: che, están saqueando
no me acuerdo, en un supermercado de ahí de Santiago. Vamos a ver, están saqueando. La gente ha entrado y está sacando cosas de ahí, es impresionante. Y dice, no, vení, quédate aquí, vamos a quedar, porque, o sea, me acuerdo que era una cuestión bastante conflictiva y se estaba viviendo en el país. Yo me acuerdo que era en el 2001. Y bueno, yo estaba en la universidad y un compañero quería ver qué era lo que estaba pasando por fuera. Ahí está la vinculación de lo que vos me estás hablando. La vida universitaria del estudio y lo que se vive afuera. Nosotros, bueno, estamos ante una situación bastante crítica en ese tiempo y me acuerdo que, bueno, esa fue una de las anécdotas que más he vivido. Ezequiel, recién hablabas de los debates, ¿no? De las discusiones, de las asambleas, de la participación política, independientemente de lo partidario, de la participación política como un modo de afrontar la vida, los estudios, las relaciones sociales. Cuando decías esto de los debates en las aulas con los docentes, me imagino también esas discusiones, o al menos esas puestas en común, o esas proyecciones al amparo de teorías, bibliografía, mucho estudio. ¿Cómo se han encontrado con una carrera que tiene una nutrida oferta bibliográfica, que les acercan a ustedes las herramientas para poder sustentar una discusión que, en el caso de su profesión, es determinante en términos de responsabilidad, en términos de proyección, en términos de planificación? Sí, bueno, a ver, te explico, como nosotros éramos una nueva camada del 98, se iba reformulando los planes de estudio y al mismo tiempo los programas. Me acuerdo que, bueno, el profesor, digamos, Farías, en política, me acuerdo que él me dice, bueno, chicos, quiero una tarea. ¿Cuál es la tarea? Vamos a crear el programa. ¿Cómo vamos a crear el programa? Sí, vamos a crear nosotros el programa, porque nosotros estamos dando inicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos llevó a la biblioteca, saquen todos los libros de ciencias políticas. Entonces, sacamos todos los libros que había de ciencias políticas y comenzamos. Seleccionen 7, 8 libros de los que ustedes vean que pueden ser, una temática que ustedes quieran ver, y vamos a armar un programa en ese momento. Entonces, fuimos a la biblioteca y me acuerdo que eran horas y horas de estar leyendo digamos, lo que sería el índice de los libros, buscar información que a nosotros nos parezca, darle un formato digamos, a esos libros, ponerlos, ubicarlos y después crear un programa. Nosotros hemos creado, digamos, uno de los programas de ciencias políticas que, bueno, que después se ha mantenido en el tiempo y ya por las actualizaciones y todo eso se ha ido cambiando. Pero bueno, era entrar, yo me acuerdo, yo recuerdo que yo no sentía el estudio en la universidad. Me gustaba tanto la actividad universitaria, me gustaba tanto que, por ejemplo, me decían, lee 200 páginas para mañana, me quedaba toda la noche leyendo para el otro día ir y poder, digamos, dar la clase o opinar o hablar con el profesor, porque eran así, o sea, era una cuestión, lo nuestro tiene una particularidad de ir avanzando al mismo tiempo que creando. Porque como se creaba algo nuevo, nosotros teníamos que avanzar creando. Y me acuerdo que nosotros hasta inaugurábamos la cuestión de los horarios. Nosotros no teníamos, por ejemplo, una economía de la ciencia política. Nosotros hemos comenzado a cursar economía con los alumnos de ciencias económicas, que no entendíamos nada, porque ellos tenían otro fundamento y que después, bueno, a través del periodo de notas, de varias cosas, de conversaciones con las autoridades de la universidad, nos ponen un profesor de economía específico para nosotros, pero que teníamos que cursarlo con los chicos de abogacía. Entonces nos dividen en comisiones y todo ese problema que se ha empezado a gestar, y bueno, que después, o sea, como decimos, nosotros hemos iniciado todo esto, pero bueno, después han seguido los otros chicos cursando ya lo que nosotros íbamos dejando, ellos iban quedando para los otros chicos que venían los años posteriores. Así que ha sido, como te digo, una experimentación. Nosotros hemos vivido una experimentación de la ciencia política. Claro, qué interesante. Que ha estado muy interesante buena. Porque habla de la participación estudiantil, de una responsabilidad de ser estudiante, de ejercer el derecho a la educación y de, en caso de no estar de acuerdo, ir por la vía formal e instalar un debate. Y bueno, que en el caso de ustedes, por lo que cuentas, han tenido la oportunidad de plantear sus objeciones, ser escuchados, ir mediando con la universidad, las autoridades y poder hacer un aporte diferencial a la carrera que ustedes mismos estaban estudiando en ese momento y que estaban aportando a la modificación, al nuevo plan. Era
como que nosotros veníamos a iniciar una nueva etapa. Me acuerdo que en Claro. ese tiempo también estaba, no sé si actualmente sigue estando el doctor del Barco, que él es el que, Ujú. uno de los que viene, digamos, con estas nuevas ideas de reformar de toda en la universidad, en la carrera de ciencias políticas, y él también que da como puntapié inicial para ir para la carrera de relaciones internacionales. Ujú. Y bueno, me acuerdo que bueno, era, digamos, una experimentación linda, porque, digamos, nosotros íbamos buscando información, gestionando nuestra carrera, porque, digamos, a través de lo que se iba viendo algunas fallas en la nueva implementación, nosotros veíamos, che, está fallando en esto, ¿qué podemos hacer? O sea, no era quedarnos con nosotros para que, por ejemplo, sigamos cursando economía con los chicos de ciencias económicas, sino vamos a buscar una solución entre todos para que esto no siga así, vamos a ver cómo lo hacemos y bueno, buscamos una solución y bueno, fue favorable para todos. Me acuerdo que, por ejemplo, los chicos de nosotros figuraba anual la carrera en la carrera nuestra, digamos, figuraba anual economía, pero nos hicieron cursar cuatrimestral. O sea que esa era una de las cosas que teníamos que ir adecuando nosotros, por eso nosotros nos manda para economía y ciencia económica, porque la de ellos era anual. Claro. Entonces, tenemos que ir adaptándonos a eso, pero bueno, eh, salió esto y quedó, y bueno, está bueno padecerlo nosotros, pero para dejarle algo para los próximos alumnos que iban a ingresar. Estamos hablando de nada más nada menos que ciencias políticas, que es una de las carreras históricas de la universidad. Estamos hablando con el licenciado Ezequiel Roldán, licenciado en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica. Ezequiel, ¿cómo ha sido tu paso desde la universidad al campo laboral? ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo te has encontrado a partir de las herramientas que has ido adquiriendo en tu cursado? Bien. Creo que, bueno, hay que recomendar si están escuchando los chicos para estudiar ciencias políticas. Hay dos cosas de lo que a uno lo motiva siempre estudiar una determinada carrera, que es la parte económica y la parte también, digamos, del gusto, del sentimiento, de la pasión, de lo que uno quiere, lo que uno desea, de lo que uno quiere. Eh, Creo que cuando te mueve la pasión, vas a buscar las formas para adentrarte al terreno laboral. Yo me vinculé, digamos, terminando mi carrera, me vinculé directamente ahí a la Universidad Católica, siendo de lo que sería jefe de trabajos prácticos. Después comencé, terminé yo de cursar, digamos, ciencias políticas. Hemos perdido un poco la conexión. Vamos a ver si se retoma. Estamos hablando con el licenciado Ezequiel Roldán de la carrera de la licenciatura en Ciencias Políticas de aquí de la Universidad Católica, que nos está contando su experiencia. Ezequiel, te hemos perdido un minutito. Bien, decime cuando siga. Nos, no, seguí nomás, tranquilo. Nos estabas contando de que te habías desempeñado como jefe de trabajos prácticos. Sí, jefe de trabajos prácticos de la carrera, digamos, de ciencia política, en lo que sería ese tiempo en política 3. Ajá. Pero previamente, Se ha vuelto a cortar. Nos estaba contando, estábamos hablando sobre el paso entre la vida universitaria y el desempeño laboral, y nos estaba contando que sus primeros pasos ha sido, mientras todavía cursabas, Ezequiel nos decía que mientras cursabas todavía, has empezado a involucrarte laboralmente, si quiere, en la universidad. claro, o sea, yo estaba como, o sea, termino mi carrera y me vinculo como jefe de trabajo práctico, ¿sí? Uh-huh. De Ajá. la materia de política 3. Al mismo tiempo, yo busco trabajo y comienzo a desempeñarme como docente en la escuela secundaria. Bien. Escuela secundaria, digamos, donde comienzo a dar sociología en un colegio de la banda. Y después ya me empiezo a vincular con la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde comienzo a trabajar en la Escuela de Innovación Educativa. Ah, ok. Y bueno, y después, bueno, o sea, trabajé más como docente, actualmente estoy trabajando como docente. O sea, me gusta la docencia y también formo parte, digamos, como trabajo como asesor en la Municipalidad de la Banda del área de dirección de juntas vecinales. Ajá. Así que, bueno,
he cursado también un doctorado en ciencias políticas, que bueno, soy tesista, hacía bastante tiempo, hace como 8 años que soy tesista, un tesista crónico, y que cursé, lo cursé en Córdoba, en lo que sería el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba. Por eso es que dejo la carrera de sociología, porque se me da la oportunidad de entrar al doctorado y me involucro Ah, ahí en el doctorado. Y bueno, también he dado varios cursos, digamos, he andado, generalmente estoy vinculado con la Universidad de Goiás, perdón, tengo vinculaciones con la Universidad de Goiás de Brasil por un compañero que conocí en lo que sería la UNILA, que es la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Foz do Iguazú, en Brasil, ujú. porque me iba a un curso y me he vinculado con un profesor ahí, y ahí comienzo yo a dar algunas unas ponencias, tanto en Brasil como también aquí en La Rioja, en Argentina, porque se da todos los años un encuentro sobre estudios sociales para Latinoamérica y el Caribe, a los cuales, digamos, he sido invitado yo por un profesor, digamos, el profesor Pablo Fricheri, que nos vinculamos a través de la UNILA. En ese tiempo también yo estaba como docente en la Católica, y nos empezamos a vincular entre la Universidad Católica y UNILA. Y de ahí ha quedado una relación de amistad, de conocimiento, y bueno, casi todos los años he comenzado yo a ir a ese encuentro a hacer ponencias. Y también el mismo encuentro se ha desarrollado en La Rioja, donde también he dado varias ponencias. He dado varias ponencias también en la Universidad Santo Tomás de Tucumán, eh, generalmente vinculado, digamos, a lo que serían temáticas del libre latinoamericano. Pero, Mira o qué sea, interesante. sí, 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 pregunta. No, que quería detenerme un momento en esto de la red de contactos, que también es otra parte fundamental de la vida universitaria, ya sea como estudiante, ya sea en una tarea docente, ya sea como una involucración en trabajo de investigación, ir a hacer ponencias en distintos encuentros, jornadas, congresos. Qué interesante esto de también la red de contactos, ¿no? De que uno va haciendo en la vida universitaria. Sí, eso es importante a los chicos, yo les recomiendo si van a estudiar. Eh, los contactos son muy importantes porque a nosotros nos permite, digamos, esto, ir conociendo diferentes realidades y diferentes estudios también. Por ejemplo, he conocido en varios encuentros, he conocido gente de Paraguay, de Colombia, de Chile, de Venezuela, de Brasil, muchos compañeros de Brasil. Bueno, la misma gente de aquí de Argentina, de diferentes sectores, también se ha conocido mucho, y me sigo manteniendo en contacto con ellos. Ya es más como formado como una amistad, y generalmente vamos, digamos, transmitiéndonos noticias de lo que es lo que pasa en cada uno de los países. Bueno, lo que pasó en Bolivia con lo que sería el golpe de Estado en Bolivia, las cuestiones bueno, de las elecciones en Bolivia también tenemos mucho contacto. Nos hemos vinculado muchísimo también con la gente de arte de Argentina, también para ver la cuestión latinoamericana. Mm. Hay muchos contactos. También he dado una ponencia para la Asociación Argentina de Derecho Político, he dado sobre la cuestión Ujú. de las elecciones en Estados Unidos, y su relación con Latinoamérica. Y bueno, o sea, se van armando contactos, y bueno, y yo no soy mucho de la investigación, soy más de escribir, ni de escribir tampoco, soy mucho más, digamos, exponente, y cuando hago exposiciones así o ponencias, generalmente preparo un tema y lo doy. O sea, más escribo artículos. Hemos escrito un artículo sobre Bolivia con el profesor Pablo Fricheri para la revista Movimiento también. Y bueno, hay planes por ahí con el profesor Pablo Fricheri de escribir un libro sobre Bolivia, sobre el puerto en Ujú. Bolivia, que eso es un plan a futuro, pero estamos trabajando. Lo primero que quiero hacer es recibirme del doctor y después comenzar a escribir. Pero, o sea, para mí la ciencia política no es únicamente teoría, es praxis. La ciencia política para mí es trabajar eh, principalmente por el bien común, buscar las formas de mejorar, digamos, los lugares donde uno está. Por eso también me he vinculado a la política. He sido candidato a diputado nacional, he sido candidato a concejal también. No Ujú. doy mucho yo a conocer mi parte de militancia política, porque, digamos, no es mi manera de ser, digamos, de colgarme medalla ni nada por el estilo. No es mi forma. He sido presidente también de un club en la ciudad de La Habana, del cual soy, digamos,
soy originario de la ciudad de La Banda, y que también parte de la gestión dentro de la política, gestionar un club, bueno, también he sido partícipe de la pastoral social por mucho tiempo, en mi juventud, digamos, cuando era más joven, y bueno, siempre me he involucrado en temáticas sociales, en estudios vinculados a lo social, lo político, y también al trabajo social y comunitario y político. En realidad, digamos, todo, para mí todo es la política. La he vivido hacia la política desde chico. Y para ir cerrando, Ezequiel, bueno, aprovecho tu vehemencia por la política en práctica. Me imagino que en este momento en la Argentina debe estar en un momento de mucha lectura, de mucho análisis, muy expectante a la situación político-electoral, político-partidaria por la que está atravesando Argentina en este momento, y que bueno, y me imagino también que muchas de las herramientas que has ido capitalizando en tu carrera estudiantil, en la licenciatura en Ciencias Políticas de la UCSE, vienen a empezar a desempolvar apuntes, esas cosas para analizar qué va a pasar hasta las PASO y qué va a pasar hasta las elecciones generales, cómo te encuentras en la lectura de la política partidaria contemporánea en Argentina. Mira, con respecto a las elecciones, el otro día veía un informe sobre el diario digital que me parecía interesante sobre diferentes encuestas que se han realizado con respecto a lo que sería, no solo de candidatos, sino de la apatía política que existe en este momento. Creo que la pandemia ha transformado todo, ha transformado la mentalidad de las personas, las necesidades de las personas, las cuestiones políticas también se han transformado, y por lo tanto como que hay una cuestión como de rechazo hacia la clase política por un lado, y por otro lado, digamos, una apatía. Hoy la gente creo que tiene la cabeza en muchas otras cosas que las elecciones. Yo siempre lo que he dicho, o sea, más allá de la clase política, en realidad lo que hay que pensar nosotros es en nuestra cuestión de nuestro sistema democrático, y creo que cuando pasan estas cosas de crítica hacia la clase política, falta de representatividad y muchas otras cuestiones, peligra la política. Creo que eso no es bueno. Entonces, lo que yo digo en este momento es que, bueno, que hay que ver los resultados, pero sin embargo, hay que, más allá de los resultados de lo que se ve, tanto ahora como en las generales, lo que hay que comenzar a ver es que la clase política tiene que salir a responder a las verdaderas necesidades de la gente, porque si no, esto puede venir o puede convulsionar en algún momento, y eso no está bueno. Para los que hemos vivido en ese tiempo, digamos, en una crisis, no es nada bueno lo que se sufre, lo que se vive. Por lo tanto, creo que hay que estar atento a eso. Creo que la clase política tiene que estar atento a eso, a lo que está pasando en lo social y en lo económico, y también en el aspecto de la salud, porque bueno, la pandemia es como que ha agotado muchísimas crisis, lo que nosotros ya veníamos arrastrando, y bueno, eso hay que tratar de verlo con pinzas, y bueno, y empezar a analizarlo si no queremos tener algún tipo de conflicto, de crisis en el futuro. Pasaba por aquí, por la Expo UCSE, el licenciado Ezequiel Roldán. Ezequiel, muchísimas gracias por tu tiempo, por este diálogo y por compartir tu experiencia estudiantil en la UCSE con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, es hermoso, digamos, poder volver a rememorar toda esa vida universitaria, y también lo que ha sido la carrera como docente ahí en la Universidad Católica. Y bueno, felicitarte a vos también, a todo tu equipo de trabajo, felicitarte a Rocío, a Martín, también a Rocío fue alumna mía, y me alegro muchísimo que gente como ustedes sigan estando ahí en la Universidad Católica, y bueno, desearles la mejor de la suerte, y espero que, digamos, que tengan un éxito con todo lo que están haciendo ahí por esta hermosa universidad. Bueno, esperamos estar a la altura. Muchas gracias, Ezequiel, y muchísimas gracias a quienes nos están siguiendo desde la cuenta oficial de la UCSE en Facebook. Recuerden que nos queda un trecho más hasta el final del día, con más entrevistas sobre carreras de la universidad. Se viene una entrevista sobre la carrera de escribanía, así que quienes estén interesados, interesadas, quédense ahí nomás. Enseguida vamos a
vamos con eso. Y sigan en las redes, en Instagram, en Facebook, que hay sorteos, novedades, hagan consultas. Está toda la UCSE atenta a poder sortear las dudas, las consultas que vayan teniendo en lo que resta de la semana. Así que más que invitados a seguir disfrutando de la Expo UCSE. Mi nombre es Juan Pablo Salomón. Nos encontramos enseguida nomás.